Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Levítico. Ya estamos por el capítulo 19, ya estamos llegando casi al final. Falta bastante, pero bueno, de una manera acelerada. Al ser estudios diarios, los estamos viendo, bueno, estamos viendo todos los días, eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos analizando lo que es este libro. Hola Cintia, ¿cómo andás? Bendiciones, ¿cómo estás? Qué bueno que ya están ahí conectados. También a los que se van conectando en Facebook, también les mando saludos. Bueno, lo que habíamos visto en el día de ayer eran los actos de inmoralidad prohibidos. René, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué bueno verte. Bueno, lo que habíamos visto ayer nos hablaba de los actos que estaban prohibidos. Se pone la ley. ¿Qué es lo que hacen acá? Acá el Señor le dice a Moisés que diga estas leyes al pueblo. Entonces se instala como ley y lo que habíamos visto en el capítulo número 18 eran las leyes en cuanto a los actos inmorales en el área sexual. Por eso le empieza a decir, por ejemplo, el incesto. No se puede tener relaciones sexuales entre parientes. ¿Qué tal, Lisi? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí está firme, qué grande, Lisi, siempre, siempre ahí firme. Qué bueno que estén ahí conectados, me alegra. Laurita también. Recién me acaba de contar algo lindo que le pasó, todo relación con Dios, todo de lo que estamos viendo en la palabra, de que la fe se ve realmente cuando hay problemas, porque mientras somos bendecidos, todos amamos a Dios. Con plata en el cajero, somos todos, pero a la hora de la prueba, ahí se ve la fe. Por eso el Señor nos está preparando con todo esto. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vimos? Ayer vimos todo lo que era la ley. La ley en cuanto, por ejemplo, al incesto, no se puede tener relaciones sexuales con los padres, ni los padres con los hijos, ni con las hermanas, relaciones sexuales con nietos, con hermanastras, ni con el tío. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andas? Ni con el tío, ni con la tía, ni con el tío de sangre, ni con la tía que no es de sangre. No se puede tener relaciones sexuales con la nuera, con la cuñada, con los nietos, con los bisnietos, no se puede casar con la mujer y con su hermana, como Jacob. Eh, Tampoco se puede tener relaciones sexuales en el periodo menstrual, a los adúlteros. Todo esto era ley. Tampoco habla de que no podrán ofrecer a los hijos al fuego a Moloc. Entonces vemos que nos habla de que eran leyes. Estas leyes hace de que esta es la ley, punto, hay que cumplirla. Entonces, esto era lo que era la Constitución Nacional de Israel. La Constitución Nacional de cada nación tiene que ver con las leyes, en qué se basan las leyes. Entonces, cada Constitución Nacional se adapta a cada uno de los países según su cultura y su costumbre. Entonces, acá vemos que Israel tiene su Constitución Nacional, pero nada más que es impuesta por Dios. ¿Se entienden? Entonces, en el versículo 22 del capítulo 18 nos habla también eh, dice, no te echarás con varón como con mujer, también a los homosexuales. Es una ley que le da Dios al pueblo de Israel. Vemos también que el bestialismo, todas estas cosas que tiene con los actos inmorales, con animales, está totalmente prohibido. Y en el versículo 24 termina hablando de que todo esto es contaminación y que va a ser penado y juzgado por Dios. La ira de Dios está, la ley, primero la ley, más allá de la ira de Dios, era una ley que tenían que cumplir como pueblo, como nación. El que hacía esto tenía su castigo. Y esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 20, creo que vamos a llegar a ver, porque en el capítulo 20, ahí ya tenemos la ley. No se puede hacer esto. Ahora, ¿lo querés hacer? En el capítulo 20 tenés lo que te dice la pena. Ahí ya tenés la pena y todo es muerte. En todo es muerte. Así que por eso delante de Dios nos habla de que son valores muy altos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en el capítulo 19, ya cuando el Señor le da las reglas, les dice que va a haber un castigo, les dice que va a haber un juicio de lo que no se puede hacer y de una manera detallada, que el hombre no se puede hacer el tonto, el hombre no puede decir, no, la verdad que yo no sabía, la verdad que, no, 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 fue muy detallada, no es que no, la ley no se entiende, entonces no entiendo, yo hay veces que me encuentro con hermanos que le hablo del pecado, y le digo, no, Dios aborrece esto, no quiere esto, no quiere lo otro. No, yo conocí una mujer que Dios me parece que me está dando un consuelo. No, no es ni de Dios, no es ni el tiempo, Dios quiere tratar muchas cosas, pero no entiendo, dice, porque si Dios me la puso, no, estás buscando una excusa para justificar tu pecado, pero Dios es muy claro.
sed santos porque yo soy santo. Si no, estás cortado del pueblo, estás fuera del pueblo. Nada más que están engañados muchos, que viven una vida inmoral, una vida en pecado, pero sí van a la iglesia y creen que están dentro del pueblo, pero están cortados. Esto es lo que dice la palabra, están fuera del pueblo de Israel. Si se mueren, se van al infierno, es así de simple, por más que vayan a la iglesia y canten santo, santo, santo. Entonces, ahora en el capítulo 19, vamos a ver que después de que le da las leyes en cuanto a los actos inmorales en el área sexual, que esto también implica para nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el capítulo 19, porque nos va a hablar ahora de leyes de santidad y justicia. Ahora va a hablar qué es lo que tiene que hacer. Primero, lo que no tiene que hacer en el área sexual. Ahora nos viene a hablar acerca de las leyes de santidad, que están basadas en los 10 mandamientos. Por eso se vuelven a repetir. En el libro de Levítico y Deuteronomio se repiten los 10 mandamientos, se repiten nuevamente ofrendas. Es muy repetitivo, pero siempre habla de lo mismo. Por eso es muy complicado para muchos enseñar este libro o estudiarlo, porque leemos un capítulo y vemos que nos dice algo. Otro capítulo se repite, pero dice otra cosa y dice, entonces decimos, pero no lo entendemos más. Por ejemplo, acá nos está hablando en el capítulo 18 acerca de los actos de inmoralidad. Acá está la ley. Y en el capítulo 20 tenemos lo que es la condena. Entonces hay que empezar a armar, hay que empezar a leer, hay que empezar a buscar y ver cómo encaja y no va a hablar todo de lo mismo. Porque muchos se creen que es un libro que vamos y lo leemos así, con toda nuestra ignorancia, con toda nuestra pereza, con todos nuestros pecados. Los leemos y lo vamos a entender. Así se creen muchos. Por eso salen tantas sectas. Porque hay gente que agarra la Biblia así porque sí. La agarra y empieza a leer por donde quiere. Y entonces lee con sus propios ojos lo que él quiere, lo que él entiende y saca sus propias conclusiones. Y después se guía conforme a lo que entendió. Pero eso no, para eso el Señor envía a sus pastores, maestros. Los pastores y maestros es lo mismo. Hay gente que dice, no, unos son pastores y otros son maestros. Claro, el maestro enseña la palabra. ¿Y el pastor qué está? De monigote, de payaso que le entretiene al pueblo. No, el pastor debe ser maestro, instruido. Los principios en Primera de Corintios capítulo 3, cuando hablamos de los principios, los requisitos para ser pastor, nos habla de que tiene que saber enseñar. Y es increíble que los pastores de hoy no conozcan la Biblia, no conozcan Levítico, no conozcan Deuteronomio, no conozcan versículos, solamente las bendiciones del Nuevo Testamento conocen. Y así estamos, esta es la situación, por eso vienen los juicios, porque no hay luz, la iglesia está apagada, las pobres ovejas andan de acá para allá, van a una iglesia y dicen, pero una peor que la otra. Eso estuvimos hablando con las chicas del grupo el otro día, de que es increíble de que vas a una iglesia horrible, vas a otra y peor, a otra peor. Entonces nos encontramos en un nivel de apostasía donde no hay luz en ninguna parte. Pero bueno, el Señor va a levantar sus hijos, va a levantar gente con temor de Dios, gente forzada, gente valiente que van a hacer la diferencia. Siempre pasó a lo largo del tiempo. El Señor siempre tuvo misericordia del pueblo. Siempre envió a sus Ezequías, envió a sus profetas, envió gente para que puedan revertir. Hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción, en el sentido de que va a levantar gente en el medio de la apostasía, en el medio de la oscuridad. Bueno, me estoy yendo. Entonces, en el capítulo número 19 vamos a ver las leyes en cuanto a la santidad. Acá estamos hablando de las leyes que tenemos que cumplir para caminar en santidad. Haciendo esto, vamos a caminar en santidad. Y nos viene a hablar nuevamente de los 10 mandamientos. Por un lado, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y por el otro lado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que dijo Jesús, lo mismo que están los 10 mandamientos, nos va a empezar a hablar acá, para el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 19 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, Cristo sin fronteras, qué lindo verte. Hace unos días que no te veo, ya me estaba preguntando dónde andará, así que qué bueno que ya están ahí conectados. Entonces, en el capítulo 19 nos dice, santos seréis. Este es el principio. Este es el principio del libro de Levítico. Esta es la situación. Sed santos porque yo soy santo. Pero hay un problema, soy pecador, mi ADN es pecador, mi naturaleza es pecaminosa. No puedo estar 5 minutos sin pecar. Vane, ¿cómo andás? Bendiciones. Qué lindo verte también. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Este es el principio de este libro. Es cómo podemos llegar a Dios, cómo yo siendo pecador, cómo siendo una persona enemiga de Dios, puedo llegar a un Dios santo.
Entonces acá nos da todos los principios, nos da qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, cómo podemos llegar a Dios, qué tipo de ofrenda de paz con el Señor, todo. No queda al azar del hombre. Es mentira de adorar con libertad, como dicen en muchas iglesias. Adoren con libertad, que Dios se goza con lo que tengas en tu corazón. Ni se les ocurra. El corazón es perverso y engañoso. Mi corazón quiere sexo, quiere droga, quiere rock and roll, quiere todo eso y justificarme con que a Dios le gusta todo eso. Entonces, acá en este libro de Levítico, que es muy, nos habla de cómo el pueblo de Israel tenía que llegar a Dios. Entonces, la situación era ser santos, porque yo soy santo, dice Jehová. Entonces, el tema era de que se tenía que santificar este pueblo. Este era el objetivo de este libro. Entonces, acá lo que vemos es que, ¿cuál es el tema con esto? El tema es que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Le dice al pueblo de Israel que sean santos, pero no puedo. La verdad que esta es la situación. Y Dios sabía que no podía ser santo este pueblo, porque solamente se puede santificar a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Pero acá, hasta que llegue el Mesías, tenían una serie de leyes que cumplir, y a través de los sacrificios sus pecados eran perdonados. Entonces, si acá le empieza a aclarar acerca de la ley, fíjense lo que dice, en el versículo 3 dice, cada uno temerá a su padre, a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, acá viene el quinto mandamiento. Este pueblo tenía que respetar a su padre y a su madre. Principio, esto es ley moral ya. Esto está en los 10 mandamientos. Esto ya está en el corazón. Entonces, lo que le dicen es, debemos temer a nuestro padre y a nuestros padres. ¿De qué nos habla hablar esto? Honrarlos. ¿Qué significa honrarlos? Significa respetarlos, ser reverentes, tratarlo como corresponde. Y no dice, honra a tu padre y a tu madre, a no ser que sean malos, a no ser que tu papá sea un borracho, a no ser que tu papá sea un asesino. Eso no te da el derecho a deshonrarlos. Que tengamos padres malos no significa que nos da derecho a faltarle al respeto, a tratar, a maldecirlos y todo este tipo de cosas. Entonces, puede ser que tengamos padres que sean el anticristo, que sean Judas, que sean lo que sea. Todo bien, pero eso no te da lugar, el que es temeroso de Dios lo va a respetar. No estoy de acuerdo con tu vida, papá. No estoy de acuerdo con tu vida de adulterio, con tu vida mentirosa, con tu vida de delincuente. No estoy de acuerdo con eso. Pero yo te honro y te respeto por la posición de padre. Y eso es lo que ve Dios. Porque muchos dirán, no, yo tengo que deshonrar a mi padre y lo odio porque es de lo peor. Bueno, eso no es lo que enseña la palabra. No, respétalo. Porque como hijos de Dios hay que ser el ejemplo. Y el Señor saca a este pueblo para que sean ejemplo, que sean ejemplos de creyentes, ejemplos de cristianos. En el tema de, ¿qué tal Marcelo Dos Santos? Qué lindo verte. Bendiciones, saludo de acá desde Argentina, de Buenos Aires. Estamos con el libro de Levítico, así que gracias por estar conectados. Entonces, acá fíjense que está hablando de los principios con las leyes de santidad. Para ser santos, para estar santificados, nos habla de honra a tu padre y a tu madre, se va a los 10 mandamientos. Entonces, este es un principio que nosotros, cuanto más nosotros y con el Espíritu Santo, honrar a nuestros padres y a nuestras madres. No, pero mi madre es la gata de la zona sur. No, ni me interesa, dice el Señor. Honralos, por más que sean de lo peor. Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, y también nos dice que ser temeroso del padre y de la madre, y también nos habla del día de reposo. A ver, el Señor establece, el día de reposo es un mandato, ¿eh? Es el cuarto mandamiento de la Biblia. Entonces, no guardar el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo para santificarlo, es lo mismo que no matar. Es un mandamiento. Entonces, el Señor establece 6 días trabajarás y uno, no dice descansarás, descansar manda a los animales podían descansar, pero como no somos animales, nos manda a cesar de actividades para poder adorar a Dios en el culto público. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Nosotros no tenemos que guardar el Shabbat como lo hacían los judíos. Un día para adorar a Dios, que es guardar el día de reposo. Es que el día domingo es el que establecemos nosotros como el día del Señor, ya en Cristo, da igual el día que sea,
en el sentido de que, bueno, el domingo porque es un día el que la gente no trabaja, hasta el mundo no trabaja, es el día del Señor. Y bueno, tomamos ese día, pero no pasa con que si te congregas el sábado o el domingo o el lunes, no, no pasa por esto. Ni tampoco, no, en Cristo, yo estoy en Cristo y no me hace falta congregar, tampoco eso. 6 días trabajamos y un día es para el Señor. Entonces, el domingo, para los cristianos, es el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Guardar el día de reposo. Acá le estaba diciendo a este pueblo que el sábado era una ley de que el Shabbat, el séptimo día, este pueblo tenía muchas leyes. No podían ni juntar leña. Si juntaban leña, los mataban porque estaban infringiendo la ley. No podían trabajar, no podían cocinar siquiera. Ya tenían que tener la comida preparada desde el día anterior. Entonces, lo que nos dicen es que la ley en ese tiempo la tenían que cumplir de una manera literal con todo lo que el Señor le había establecido. Pero hoy para nosotros no tenemos que cumplir la ley ceremonial como el pueblo judío, pero sí debemos tomar los principios espirituales de guardar el día de reposo para Dios. ¿Y qué significa esto? Y nos dice el día de reposo. No dice guardar las 2 horitas en la iglesia. ¿Se entiende? Porque muchos confunden, ¿eh? ¿Qué significa guardar el día? Ya honra a tu padre y a tu madre, ya sabemos, ya a esta altura del campeonato no hace falta explicar mucho más. Pero, a ver, y a lo que va es que podemos odiar a nuestros padres. Yo cuando estaba en el mundo con mi papá me vivía peleando. Pero bueno, cuando uno acepta a Cristo, es perdonado, empieza a ser regenerado, empieza a romper con esas maldiciones, empieza a romper con esas cosas, con todos esos malos tratos, y uno empieza a honrar, a respetar al Padre, más allá de lo que seamos. Pero bueno, en el día de reposo, un día se establece para el culto público, para la adoración. Entonces, un día, por ejemplo, el domingo que tenemos, es el día donde el Señor dice, en este día no trabajes horas extras, no te pongas a estudiar, a dejar todo para el domingo, que es el día que tenés libre, no te afanes con nada, ya demasiado con los 6 días que tenés en la semana que estás afanado. Ahora, el día de reposo, el día domingo, para nosotros, lo que te dice es, ya cuando te levantás, estate con tu mente despejada, sin afán, orando, viendo que el Señor, porque ese es el día que el Señor estableció para su pueblo, para hablar, para manifestarse a su pueblo. Entonces, cuando nos congregamos, nos reunimos entre hermanos, que no pasa por ir a un lugar físico solamente, nos podemos congregar debajo de un árbol o donde sea. Cuando estamos con mis hermanos congregando, congregarse significa reunirse. Muchos dicen, no, congregar es ir a la iglesia, donde está el pastor, donde te tenga que poner el tiempo. No, eso es sistema religioso, se llama eso. Lo que sí nos debemos congregar entre hermanos, obviamente tiene que haber alguien que los guíe en palabra, en oración, alguien capacitado, porque si te guía cualquier cosa, a cualquier lado vamos a ir. Entonces, en ese día el Señor establece que va a derramar su gloria en su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer? Muchos dirán, wow, vamos a hablar en lengua, nos vamos a caer al piso, vamos a hacer milagros. No, no, no. En ese día te va a guiar, te va a hablar el Señor, te va a decir qué tenés que corregir, qué tenés que arreglar, qué tenés que solucionar, si vas bien, si vas mal, si tenés que... Bueno, tu condición espiritual te lo va a contar en ese día. Dios te va a hablar. Tenemos el acceso de orar, de poder llegar a Dios en culto público, porque no es lo mismo cuando yo oro de una manera individual, personal, que cuando oramos todos los hermanos. Entonces, cuando todo el pueblo está orando, el Señor escucha la oración de todo su pueblo. Y Él se manifiesta para su pueblo, y ahí somos beneficiados con la oración de mis hermanos, con la congregación, para alabar a Él, para alabarlo. Cuando cantamos alabanza, pero alabanzas al Padre, alabanzas de gloria a Dios, no la gloria para el hombre. No esta música comercial y globalizada que es para el hombre. Que yo estoy triste, que estoy mal, que me viniste a buscar, que yo te amo, que yo, todo para el hombre. Cuando el hombre se tiene que despojar y cantarle a él. Y es ahí donde empieza a haber estos medios de gracia que empiezan a entrar en acción. Adoramos a Él correctamente, oramos, hablamos con Él, Él nos habla con su palabra. La ofrenda también, cuando aparece la ofrenda como medio de gracia, es servir al reino de los cielos, es servir en todos los ámbitos. Ya vamos a llegar, porque en Levítico 27:30 aparece el diezmo. Y vamos a ver lo que era la ley y lo que es para la iglesia y lo que es... La iglesia está robando con el diezmo ya desde el vamos, pero lo tenemos que estudiar, ya vamos a llegar a eso.
pero estamos con la ley. Entonces, guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo es que ese día es para Dios, es ir con el corazón dispuesto a escuchar, a que ese día no estoy afanado. Si ese día me dicen, no, vamos a hacer tal cosa, y primero es el día del Señor. Puedo juntarme con mi familia, comer, no quiere decir que tengo que estar encerrado orando, no, pero que yo esté dispuesto a la palabra. Por ahí decimos el domingo, bueno, el domingo nosotros estamos haciendo los cultos 16:30 horas. Si un día lo hacemos a las 18 horas, no tiene por qué complicarle la vida a nadie, porque es el día del Señor. ¿Se entiende? Entonces, eso significa que ese día es para Dios, es para Él, para estar despierto en mente, en espíritu, dispuesto a recibir su palabra. Bueno, estos eran mandatos, pero ellos lo tenían que cumplir de una manera literal. Bueno, entonces acá tenemos el cuarto mandamiento y el quinto de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Esto lo tenemos en Éxodo capítulo 20, versículo 12. También se repite en Deuteronomio 5:16. Bueno, en el versículo 4 nos dice, no os volveréis a los ídolos, ni para que vuestros dioses, ni para los dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que dicen? Este pueblo viene de Egipto. Ahora está constituido como la nación de Israel. Y lo que le dice es que no deben volver a sus ídolos, no deben volver a esos dioses de fundición que hacían. ¿Qué es lo que significa? Nosotros hoy en día estamos en Cristo, pertenecemos al pueblo de Israel espiritual, no un Israel étnico, no somos el judío, no tenemos que decir shalom. Hoy los judaizantes están como locos. Que no, que tenés que decir Yahshua, que tenés que decir Mashiach, y vienen con todas estas cosas. Es más, hoy estaba hablando con un judaizante y decía que no, porque Jesús es un nombre blasfemo, porque la J no existía hace tantos años atrás. ¿Y cómo se dice? Yeshua a Mashiach. Ay, entonces, ¿qué hace la J al final de Mashiach? Entonces, ridículo. Pero bueno, no tenemos que entrar en todas esas cosas, no tenemos que tocar el shofar, no tenemos que hablar ni decir shalom, ni usar un kipá, ni nada de esas cosas, porque no somos judíos solamente por eso, pero sí tomamos la santidad, las cosas espirituales, lo mismo que le dio a ese pueblo, para que caminen en santidad, nosotros también tenemos que tomar estos principios morales de parte de Dios. Entonces, cuando le dice a este pueblo que no se pueden volver a sus dioses, ellos venían adorando los dioses de Egipto. Y nosotros veníamos adorando a nuestros dioses en el mundo. La fornicación, el sexo, la droga, el adulterio, la vagancia, la pereza, bueno, tantas cosas que eran nuestros dioses, nuestros ídolos. Pero hoy en Cristo no podemos volvernos a eso. Si yo antes era un fornicario, hoy no puedo seguir esa conducta. Si antes era un asesino, hoy no puedo seguir así. Entonces, a esto es lo que nos está hablando para nosotros. Y a este pueblo le estaba hablando con el contexto cultural. Versículo 5. Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz a Jehová, ofreciendo tal manera que seáis aceptos, fíjense lo que está diciendo. Cuando ellos hacían las ofrendas, los sacrificios a Jehová, tenían que ser aptos. No podía ser cualquier sacrificio, no podía ser cualquier cosa. Entonces, lo que nos dice acá está hablando de que cuando se presentaban delante de Dios tenían que ser santos, limpios. Versículo 6. Será comido el día que ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado al fuego. Si no comiere al día tercero, será abominación, no será acepto. Bueno, estas eran todas leyes en cuanto a la ofrenda, que eran literales de las ofrendas que hacían, de que tenían que ser tal cual como dice Dios. No podía ser de otra manera. Hoy da la casualidad que el hombre adora a Dios como quiere. Adoran con pandereta, adoran con una guitarra eléctrica, aparece un metalero tocando en la iglesia, un rock pesado, y el tipo le está dando su ofrenda. Eso no lo acepta el Señor. Aparece un baterista, doble bombo, tocando los platillos y haciendo un show. Dios jamás le pidió eso. Pero bueno, estas iglesias creen que eso le agrada a Dios. Bueno, buenísimo. Pero Dios deja muy claro qué es lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, acá nos está hablando de ese principio. ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? ¿Es correcta? Entonces, y está hablando de la santidad. Yo no me puedo presentar a decir, Señor, te pido por mi hijo, por... No, lo que dice la palabra es que trata bien a tu mujer, no andes en pecado. Eso es lo que habla, las ofrendas, la oración.
Entonces, en el versículo 9 nos dice, cuando sigues la mies de la tierra, no segarás hasta lo último del rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Acá le está dando leyes en cuanto, estos son leyes civiles. Acá está hablando que cuando lleguen a la tierra, no era para este tiempo, porque acá está hablando cuando empiecen a cosechar, cuando empiecen a cultivar, cuando empiecen con todo lo que eran los métodos de producción de la tierra, de cultivos que era de la época, pero no era para ahí porque estaban de una manera de pasada, no podían ponerse a cultivar porque tenían que levantar campamento y se tenían que ir. Entonces, lo que le está diciendo es que la ley era, cuando ciegues la mies de tu tierra, acá está hablando cuando saque los frutos. Cuando la tierra dé sus frutos es el tiempo de la siega, de recoger todo. Dice, no segarás hasta el último rincón de ella. ¿Qué es lo que está diciendo? No dejar pelado, no dejar que sin nada. No podían sacar todo. Esto era una ley. Entonces le dice, ni espegarás tu tierra segada. Acá está hablando de también los frutos que caen, de recoger todo lo que el fruto que están recogiendo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo número 10. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Fíjense, no recogerán. El fruto que cae no lo podían recoger. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Fíjense lo que es una ley, lo que es un mandato. Vos tenés tu territorio, tenés tus campos, tenés tu cultivo, tenés tu cosecha. A la hora de ir a recoger la cosecha, tenían estas leyes que era para el pobre. Fíjense cómo Dios está cuidando del pobre ahora. Acá vemos el amor de Dios. Es más, ¿y dónde vemos esto? Esto lo vemos en Ruth. Vamos a Ruth, capítulo 2, versículo 2. Que fíjense cómo se basa en esta ley. Ruth, capítulo 2. Está antes de Samuel, creo. En Ruth, capítulo 2, versículo 2. Fíjense qué es lo que dice. Acá estamos hablando que, bueno, acá nos habla de la historia. Esta es la bisabuela del rey David. Entonces dice, Ruth, la moabita, dijo a Noemí. Noemí era la suegra. Dice, te ruego que me dejes ir al campo. Acá se encuentran dos mujeres. Tenemos Noemí, que tenía dos hijos, y acá aparece la nuera. Ella era la nuera, pero los dos hijos mueren. Entonces se quedan las dos nueras con su suegra. Entonces le dice, bueno, vayan cada una a su casa. Le dice, bueno, una se va a su casa, pero la otra la sigue. Esta es Ruth. Entonces se queda con su suegra y estaban pasando una hambruna terrible. Estaban pasando hambre en este tiempo. Entonces estaban en una situación, y obviamente que siempre porque el pueblo de Israel en desobediencia, ahí venían los juicios de Dios por estar en idolatría. Todo lo que estamos viendo habían faltado a todo. Entonces acá tenemos los juicios. ¿Se entiende cómo cuando agarremos los libros históricos vamos a ver cómo hicieron mal todo lo que estaba en la ley, todo lo que estaba escrito, los fundamentos, todo, y con eso también nos damos cuenta que la iglesia está haciendo todo mal también hoy. Y ahí vienen los juicios, ahí vienen hambre, ahí vienen catástrofes, ahí vienen todo tipo de juicios de parte de Dios. Y ya estaba avisado en Levítico, en Deuteronomio y en Éxodo. Entonces ahora se encuentran en una situación de pobreza, de hambre, de calle. Entonces Ruth la moabita dijo a Noemí, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Ruth? Dice a la suegra, no, no, yo voy a ir al campo y voy a recoger las espigas, las sobras. ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Estaba permitido. Los pobres podían ir al campo y no podían recoger más de lo que estaba permitido en la ley. Entonces ellos podían recoger el fruto que estaba en el suelo, podían recoger las espigas, cuando hablaba del fruto, de lo que quedaba, los restos, ahí es donde podían tomar eso. Entonces nos dicen de que recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Vieron cómo se aplica la ley? ¿Cómo no es porque sí? Mucho, la iglesia de hoy se cree que todo viene de un pepino, que la iglesia nació de un repollo. No, todo tiene un proceso, hay que ver la historia, hay que ver el contexto, hay que ver los principios de Dios. Entonces, con esta ley, fíjense que es lo que nos está diciendo en el capítulo 19, en 19:10 de Levítico, nos dice que no recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás.
Entonces Dios se está cuidando de los pobres. Pone una ley para que, y esto no eran planes sociales, ¿eh? Esto no era que le decía, no, no, no. A ver, lo que tiene que ver con la teocracia, el gobierno de Dios, nos habla de que esto no es socialismo. No es que le dice, no, bueno, a ver, al rico le sacamos y le damos al pobre, pobrecito. No, no, no. Al pobre le dice, te levantás y vas al campo y trabajas a recoger. Dios no soporta a los vagos, no soporta a los negligentes, no soporta al perezoso. Entonces, y no es que le va a quitar al que más trabaja. Es más, el principio de Cristo nos habla de que cuando nos habla de los talentos, el que menos trabaja es el que más lo condena el Señor. Y el que más se esfuerza, el que más lo bendice. Fíjense cómo son las cosas. Pero bueno, el sistema socialista que se está implementando en todos los países es quitarle al que trabaja y darle al pobre. Entonces, pero eso es totalmente falso, es totalmente satánico. Entonces, Verónica Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bendiciones, qué bueno que te conectaste. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que hay leyes en cuanto a los cultivos. Esto se llama ley civil. ¿Se entiende cómo viene por un lado? Fíjense cómo está entrelazado las tres tipos de leyes. Comienza con la ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos que están en el corazón. No hace falta leer la Biblia para saber que robar está mal, que honrar a tu padre y tu madre está mal, deshonrar a tu padre está mal. Los 10 mandamientos están en el corazón y comienza con el día de reposo. Fíjense que los que no teníamos a Cristo, el día domingo era uno de los peores días para mí. El más aburrido, el más depresivo, el más... era un día feo. Bueno, era porque no estábamos guardando ese día. Después encontramos la plenitud, la seguridad cuando empezamos a acercarnos a Dios en el día del Señor. Bueno, ahí tenemos la ley moral, con los 10 mandamientos que nos está hablando de honrar a tu padre y a tu madre, y el día de reposo que está hablando. Cuando nos habla también de no tendrás dioses ajenos delante de mí, también los 10 mandamientos. Acá está hablando de que no podían tener los dioses ajenos. Después nos habla de los sacrificios y las ofrendas. Esto nos habla de la ley ceremonial. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué tipo de ofrenda para poder llegar a Dios? ¿Se entiende? Y ahora aparece la ley civil, que está hablando de los métodos, cómo tenían que vivir de una manera social. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo las tres leyes que están jugando al mismo tiempo. Entonces, por un lado tenemos la ley moral, la ley civil, que está hablando como constitución nacional, y la ley ceremonial, cómo podían llegar a Dios. ¿Se entiende? Entonces, cuando entendemos bien esto, cómo se aplica, entendemos el resto de la Biblia. Y ahí nos vamos a encontrar con cristianos locos que están diezmando en las iglesias cuando era una ley ceremonial. ¿Qué haces haciendo una ley ceremonial? No, en Cristo está abolida todos menos el diezmo. Me parece que le estás robando a tu pueblo. Estos pastores van a tener que rendir cuentas a Dios, porque están robando al pueblo con los diezmos. Cuando el diezmo no es en dinero, el diezmo, bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero bueno, ¿ven cómo van de la mano las tres leyes? Ley moral, que está en el corazón, ley civil como conducta social y ley ceremonial para llegar a Dios. Esto eran las leyes y esto es la Torá. Esto es el Pentateuco. Acá tenemos toda la ley. Y en base a esto se rige todo el resto de las escrituras. ¿Se entiende? Entonces, si no tenemos en claro esto, después no vamos a entender nada o muy por encima vamos a entender las cosas. Bueno, entonces, en el versículo 10 del capítulo 19 de Levítico, que dice que no recogerás el fruto caído de tu viña. Esto porque se estaba guardando de los pobres, y vemos el ejemplo en Ruth capítulo 2, versículo 2, cómo en una época de hambre iban a recoger las espigas y les estaba permitido. El tema es que después esta mujer, contando un poquito la historia, se casa con el dueño del campo, que ahí se ve la bendición de Dios, y bueno, es otra cosa. Pero acá nos estaba mostrando esto. Versículo número 11. No hurtaréis. Fíjense que aparecen nuevamente los mandamientos. No robar. No engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Los mandamientos. Todos saben que mentir está mal. Todos saben que robar está mal. No hace falta ir a la ley. No hace falta decir, no, soy cristiano, soy en Cristo y no robo. No, todos saben. Hasta el mundo sabe que robar está mal. Todos saben que adulterar está mal. ¿Y quién les enseñó eso? Los 10 mandamientos que están en el corazón. No mentirás. Todos los pueblos saben que mentir está mal. Lo hacen, porque la perversión del corazón los lleva a hacer estas obras. Pero lo que tenemos que entender es que ya está grabado en el corazón, todos los 10 mandamientos. Entonces acá le está reafirmando nuevamente, le está ablandando la conciencia nuevamente. Esto no lo haga, ya te lo está determinando como ley. Hacelo de última. A ver, Dios no está obligando a nadie con esto. Acá, Dios con los mandamientos y con la ley ceremonial no está obligando a nadie. Lo que sí estamos viendo que Dios
te dice, si haces esto, te va a ir mal. Es como decirle a un nene que quiere meter los dedos en el enchufe, Vos le decís, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Bueno, Dios está haciendo lo mismo con nosotros. El chico puede hacerlo si quiere. Cuando no hay nadie, va y lo hace, pero te va a ir mal. Entonces, el mismo principio estamos viendo cómo Dios está protegiendo a su pueblo. No lo hagan porque va a tener unas consecuencias drásticas, negativas. Va a traer maldición a sus vidas. ¿Se entiende? Y ahí estamos nosotros para manipular la ley, para ver hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos pecar. Esa es la naturaleza humana. Pero nunca lleva a buen puerto todo lo que es el pecado y las faltas. Bueno, entonces, en el versículo 12, fíjense que nos dice, no juréis falsamente por mi nombre. Acá está hablando del no jurar. El sistema religioso no jura. Dice, no, no se puede jurar. No, los cristianos no debemos jurar, dicen, y enseñan esto. No dice que no debes jurar. Porque juramento estamos hablando de que jurar es una palabra, es un pacto entre un hombre y otro hombre con dos personas de palabra y Dios mediante. Entonces, podemos jurar, pero tiene que ser algo santo, algo que Dios está en el medio y algo que voy a cumplir. Lo que dice es que no podés jurar falsamente y en el nombre de Dios. Te lo juro por Dios. No estoy mintiendo, te lo juro por Dios. Y sos un terrible mentiroso. Entonces, por Dios, te juro por Dios. Y eso es lo que está diciendo. Porque estás poniendo a Dios en el medio y estás jurando en falso. Entonces, en cuanto a los juramentos, tenemos que entender que es de palabra. Y podemos jurar. Por ejemplo, David. David, cuando estaba con Jonatán, su amigo, hicieron un juramento. Se estaban por despedir. Era una situación de que el papá de Jonatán, Saúl, lo quería matar y se estaban despidiendo. Se amaban, eran amigos y se amaban. Y se juran entre ellos y David y jura que él iba a hacer misericordia de la descendencia de Jonatán. Es como decir, si vos no estás, yo me voy a hacer responsable de tu hijo. ¿Se entiende? Y era un juramento y Dios mediante. ¿Qué es lo que pasó? Jonatán muere, su hijo se queda perdido en el mundo, lisiado, paralítico, muerto de hambre, y cuando aparece el hijo de Jonatán, Mefiboset se llamaba, le dice, ahora vas a comer en la mesa del rey. Lo adoptó como si fuera un hijo. Pero ¿qué es lo que hizo David? El juramento. Cumplió el juramento, Dios estaba en el medio, no podía faltar a su promesa, no podía faltar a su juramento. Entonces, pero acá le está diciendo, no jures en vano, es mejor que ni jures. ¿Se entiende? Por eso, y además juraban mucho en vano. Era jurar y era como un método ya de moda o como un cuento, y donde pasa de ser algo serio, como un pacto serio entre dos personas con Dios en el medio, pasaba a ser ya una especie de chiste. Y hoy tenemos mucha gente que está jurando cuando no tienen ni la idea de, es más, veamos los políticos nada más, que viven jurando, o los médicos que hacen un juramento que siempre de la vida de las personas, y los médicos son los que andan abortando muchas veces. Entonces vemos que los juramentos del hombre se rompen. Entonces acá lo que les dice es como ley, dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Esto es lo que hacemos. Cuando juramos en el nombre de Dios o ponemos a Dios en el medio, estamos ensuciando el nombre de Dios, estamos manchando el nombre de Dios, estamos profanando. ¿Se entiende? Estamos ensuciando el nombre de Dios. Por eso nos está diciendo que no lo pongamos a Dios en todas partes. Te lo juro por Dios. Oh, mi Dios, Jesucristo. Y habla, te lo juro por Jesús. Claro, las personas religiosas lo hacen. Pero no nos dice que no podemos jurar, pero sí que sea no jurar falsamente. Bueno, en el versículo 13, fíjense lo que dice, no oprimirás a tu prójimo. Fíjense qué loco. No oprimir al prójimo. Este era un mandato que tenía como pueblo, que no podían oprimirse entre hermanos, en el sentido de asfixiarlo, de extorsionarlo, de chantajearlo, de oprimirlo, de abusarte porque hay un poder y de que la persona débil es la más vulnerable. Esto es lo que le está diciendo, porque era un pueblo santo. Tenía que ser un pueblo santo, este era el objetivo, no es que era, pero tenía que ser un pueblo santo que se diferencie de los pueblos paganos, que ellos sí faltaban a todos los mandatos. Entonces, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. Se entiende que ahora está pasando a el amor al prójimo. Primero tuvimos el amor a Dios en este capítulo 19. En el versículo 10 nos habla ya del amor al prójimo.
Fíjense que de lo que está hablando el Señor. Ya primero le dice, guarda el día de reposo, para congregarse y todo eso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más le dice? No adorarás dioses. Bueno, todo eso es adorarás a Dios. Y ahora se está basando en el amor al prójimo. Fíjense que está diciendo el que tiene cultivo, que no va a espigar hasta lo último y que le deje a los pobres, el amor al prójimo. Ahora le está diciendo, no robarás, no hurtarás, el amor al prójimo. No engañarás, el amor al prójimo. No mentirás, no se mentirán el uno al otro, amor al prójimo. Y esto era ley. Y el que lo hacía, había un castigo. Entonces, acá estamos viendo que en el versículo 13 nos habla de pagarle a tiempo también. No oprimir al prójimo, no le robarás, no tendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. ¿Qué es lo que dice? Que no tendrás el salario del jornalero. Si vos tenés el sueldo de una persona, no lo tendrás hasta mañana. ¿Qué es lo que está diciendo? Mañana te pago, vos seguís trabajando, mañana te pago. No, 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 debemos ser el ejemplo. Y esto es para nosotros también, ¿eh? No debemos oprimir a nuestros hermanos. También en lo que es la usura, aparece el usurero, no estar dando préstamos y para sacar un lucro que después sea una tortura pagarlo. Sí, ayudar y cobrar un interés, y por lo menos si la moneda se desvaloriza, pero no hacer como usurero, no ser usureros. Entonces acá le está hablando de que esto tenía que ser el pueblo santo. Da la casualidad de que terminada la ley empezaron a hacer cualquier cosa menos esto. Y así le iba a este pueblo. Así rechazaba a Dios, así se perdían y así estamos hoy. Por no cumplir los mandatos, y claro que vamos a tener coronavirus, claro que vamos a tener Venezuelas por todos lados, sistemas económicos, sistemas políticos perversos, dictadura, obviamente, porque estamos faltando a esto. El problema no son los políticos. El problema no es decir, no, la verdad que yo tengo un presidente tan malo que si viene un presidente bueno, me va a ir todo bien. No, mentira. Dios pone esos presidentes por castigo porque no cumplimos nada de esto, como nación. ¿Se entiende? Y la iglesia, ahí tocando la pandereta, cantando, tocando la guitarrita, haciendo un circo. Obvio que nos merecemos estos juicios. Y tenemos que agradecer que Dios es bueno, porque nos merecemos peores cosas. Si Dios nos tendría que pagar como merecemos, hay de nosotros. Bueno, entonces nos habla de que no retendrás el salario del jornalero, no le vas a andar haciendo la bicicleta que mañana te pago, que mañana te pago, que mañana te pago. Principios y que le estaba hablando como ley a este pueblo. Entonces nosotros no podemos estar con esto. De que sí, que mañana te pago, mañana te digo esto, que mañana... no, eso se lo dejamos para los políticos, para los hijos de Satanás. Pero los hijos de Dios no, se les está prohibido. Versículo número 14 dice, no maldecirás al sordo. Fíjense qué lindo, hasta es poético parece esto. No maldecirás al sordo. ¿Qué está diciendo acá? Acá está hablando de maldecir en secreto. Estos son los hipócritas. Maldecir a un sordo es como decir, estoy insultando a un sordo y no escucha. Así cualquiera. Pero el problema es que eso es lo que hay en tu corazón. No vas a andar chismoseando detrás del hermano que no está. Eso es maldecir al sordo. De que estamos criticando, de que estamos maldiciendo a las personas en lo oculto. Y estos son los pecados ocultos que hay. Por eso dicen, delante del ciego no pondrás tropiezo. De lo mismo, delante del ciego, el que es indefenso, no pondrás tropiezo. ¿Se entiende? Estamos hablando del amor al prójimo. Esto es lo que está hablando en este mandamiento. Versículo número 15. No harás injusticias en juicio, ni en favor, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No harás injusticias en el juicio, tanto como para los jueces. Fíjense los jueces de hoy. Más violado este mandato no puede estar. Pero nosotros no podemos hacer injusticia en el juicio. Por eso cuando se determinan los jueces se basaban en la justicia. Los jueces se basaban en que venía uno y me decía, este me robó una gallina, el otro me robó un buey. Entonces el juez tenía que decir, tenía que ser justo. El juez no podía decir, no, no, yo como soy amigo del que le robó la gallina, voy a estar en favor de él. O voy a estar en... El juez se dedicaba a eso. Débora era una jueza, no era una pastora. Como hoy dice, no, Débora era pastora. No, Débora, venían gente a ella y ella juzgaba, que no tiene nada que ver con la ley ceremonial, estaba con la ley civil. ¿Se entiende cómo empieza a tener todo luz, empieza a tener sentido cuando leemos con un orden, con un contexto bíblico? Entonces, lo que está diciendo es que no habrá injusticia en el juicio. ¿Qué es lo que está hablando? De testigos falsos también. Entonces, tenía que ser un ejemplo este pueblo. Entonces, lo que nos está diciendo es que ni al pobre vas a complacer, ni siquiera al grande.
No podemos tener interés ni porque sea pobre, ay, pobrecito, es pobre, nadie lo quiere. No, no, no. Tenés que ser justo. O este que es muy rico, vamos a hacer que caiga. O este es más bueno. No, 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 esas cosas, no. Justicia. Por eso, la característica de los hijos de Dios se basa en la justicia. El amor de Dios se basa en la justicia. Pero el hombre se basa en el amor al hombre. Fíjense que hoy, cuando hablamos del amor basado en la justicia, ay, usted no tiene amor, usted no quiere a nadie, usted tendría que orar. No, no, estamos hablando de la justicia. Cuando impartís justicia, obvio que a la gente no le va a gustar. Cuando impartimos justicia a nuestros hijos, obvio que no les va a gustar, pero ahí se ve el amor. Ahí está el amor, basado en la justicia. Y Cristo no tenía un amor bonachón, un amor rosa que los amaba a todos. No, no, no. Su amor estaba basado en la justicia. A los fariseos le decía cueva de ladrones, hipócritas, sepulcros blanqueados. A los discípulos le decía necios, cabeza dura. Entonces, no es que es todo color rosa, como el hombre se cree. Bueno, entonces acá estamos viendo estos principios en la ley. Nos dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Justicia, amor y justicia. Bueno, versículo 16. No andarás chismeando. No andarás chismeando. Fíjense que acá estamos hablando de lo mismo. De el insulto al sordo, el chismosear, la hipocresía. Y este pueblo de Israel, justo al que se le da la ley, murieron todos en el desierto. ¿Por qué? Por el murmullo. Por ser chusma. Por estar llevando y trayendo cuentos. Por estar metiendo cizaña. Entonces, y esto lo estamos hablando mucho, si tenemos gente que son chismosas, que te llevan a pisarle la cabeza, a maldecir al sordo, al darle tropiezo al ciego, si te lleva eso, alejate, alejate. Yo he estado en grupos religiosos así, que yo era igual, porque el pecado contamina, contagia el pecado. Y te tenés que alejar, no te tenés que juntar. ¿Por qué? Porque te vas a volver igual que ellos. Entonces acá le está hablando de las normas, no ser chismosos. Entonces nos está hablando de que no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces acá está hablando de los principios morales. No podés atentar contra la vida de un prójimo. Por ejemplo, cuando David mata a Urías Eteo, él no lo mató. Es más, Urías Eteo estaba en el medio de una guerra y puede pasar. Es más, muchos ni se enteraron. Pero David, ¿qué es lo que había hecho? Había planeado todo. ¿Para qué? Para atentar contra la vida del prójimo. Entonces, David no tenía la culpa porque no estaba ahí, pero fue él el que planeó todo. Entonces, él estaba faltando este mandamiento. ¿Se entiende? Cómo y toda esta ley le estaba cargando a David en ese momento. Por eso vemos que cuando vemos, por ejemplo, no sé, reyes que son terribles como Acab. ¿Por qué el pueblo estaba así? ¿Por qué? Bueno, porque acá faltaba todos estos mandamientos, los pueblos faltaban a todos estos mandatos, hacían todo lo contrario y así les iba. Y ahí es donde venían los juicios, ahí es donde venían los pueblos, los llevaban de esclavos, los llevaban en cautiverio, los azotaban, perdían todas las guerras. Y cuando se ordenaban en esto, vencían las batallas, conquistaban, ganaban territorios. Es así. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Si llevamos una vida de penuria, una vida de fracaso, una vida que nos va todo mal, es porque estamos faltando estos mandamientos, no hay mucha ciencia. No es que Satanás se ensañó conmigo y Dios me quiere bendecir y él no puede. No. Revé cómo está tu situación espiritual y corregilo. Vas a ver que Dios es fiel y verdadero para cumplir con sus promesas. Pero bueno, no, el hombre quiere faltar los mandamientos, vivir como quiero y que Dios me bendiga. Bueno, entonces, en el versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano, pero fíjense que nos está diciendo de corazón. Porque, a ver, yo con mis hermanos, no saben la dulzura que soy. Yo cuando veo a mis hermanos, los abrazo con 5 besos. Muac, 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 ¿cómo andás? No dejo de orar por vos. No sabés que el Señor me tocó y solamente te amo tanto en Cristo a todos mis hermanos. Sí, pero después a solas, no, no sabes lo que es este es fornicario, este es adúltero, este es de lo peor, este es un chusma, este es así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, que esto es lo que importa. Porque la hipocresía, todos nos amamos. Los Judas, fíjense que cuando Judas traiciona a Jesucristo, los apóstoles decían, que eran los discípulos, decían, seré yo el que lo va a traicionar, seré yo. Hasta Judas dijo, ¿seré yo? No, ¿quién va a ser? Entonces, vemos cómo, pero acá estamos hablando de que aborrecían el corazón.
Por fuera, como una religión, una santidad externa, ay, somos todos amor, nos queremos tanto, yo hago que desciendan ángeles del cielo de tan bueno que soy, yo hablo y la gente se convierte. Eso es lo que hay en la imaginación del hombre. Pero acá nos habla de la naturaleza humana, del corazón, de aborrecer a nuestros hermanos. Y es algo natural, que si no lo tenemos identificado, que si no lo estamos mortificando todos los días, se complica. ¿Por qué? Bendiciones a Claudia Piri, saludo a Esteban también, qué lindo, qué lindo ahí, lindos recuerdos con Esteban, un chico que canta muy lindo, saludos a Misiones. En algún momento voy a andar por Misiones, tengo a mi hermano que tiene una casa en Misiones y hace tiempo que me está invitando, todo, no sé por dónde están, pero si andamos cerca los voy a ir a visitar, así que esperemos que se cumpla. Hace rato que no lo veo a Esteban. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que no aborrecer al hermano en el corazón. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo un corazón perverso y engañoso. Y obvio que voy a aborrecer a mis hermanos. Obvio que si alguien tiene un don más grande que yo, lo voy a envidiar. Obvio que si alguien tiene una familia más bonita que la mía, más perfectita, lo voy a aborrecer. Obvio que si una persona es prosperada, es usada por Dios y tiene un gran talento, obvio que lo voy a aborrecer. Es una cuestión de la naturaleza del hombre, pero ahí es donde tenemos que estar nosotros firmes para mortificar y que salte el sensor. Que el Espíritu Santo te diga, no, eso no, que salga como una alarma y mortificarlo. A esto nos está llamando. Porque no es solamente con no querer. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces debemos estar atentos a todas estas cosas. Entonces, bueno, todo esto nos habla de los mandatos, que si no lo trabajamos en oración, no lo trabajamos con la palabra no ablanda el corazón, no lo vamos a lograr nunca. ¿Se entienden? Versículo número 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos. Entonces, acá nos está diciendo la venganza. No guardar rencor, no tener venganza. Está hablando todo del corazón. Los 10 mandamientos están en el corazón. Ahí está atacando la palabra. Ahí está pinchando ahora. No está hablando con una ley ceremonial que no te lave las manos, no comas este animal, no hagas esto, cuando hagas tus necesidades haz esto. No, ahora está hablando al corazón. Está hablando a los 10 mandamientos. ¿Entiende cómo está hablando ahora a la santidad, a lo espiritual? Entonces, no te vengarás. Y cuesta. Porque si es por mí, yo quiero que se mueran todos los políticos, si es por mí, yo quiero que al hermano que me hizo mal, que le caiga un rayo. Y hay gente que anda así, cristianos que se creen que son intocables, pastores. El falso apóstol Maldonado, la otra vuelta decía, yo tengo un poder, tengo algo, que cuando lo uso en contra de alguien que me hace algo, le cae el poder de Dios y la ira. Dios nunca habla de eso. Eso habla del hombre que es un vengador por naturaleza, que no le gusta que te corrijan, no le gusta que te nada. Entonces todo te va a caer mal, a no ser que sean unos alcahuetes, que estén tras tuyo, que te amen, que te estén dando lisonja, que te digan que sos el mejor. Fuera de ese sistema, odiamos a todos. Y el que está en contra de lo que decimos, yo me quiero vengar. Y Dios, la ira de Dios le va a caer la maldición. Y el Señor te dice, no te metas en eso. La venganza es mía, no tuya. Pero en el sistema religioso el hombre se pone, quiere venganza, pero lo pone a Dios. Entonces yo el recelo que tengo con un hermano, el rencor, la bronca, ya le va a caer la maldición de Dios. Y estamos esperando, ¿eh? Después tropieza, se queda sin trabajo, ahí está el juicio, porque al ungido de Jehová no lo toca nadie. No, están muy equivocados, muchachos. Están muy equivocados. Van a quedar en vergüenza. Pero bueno, continuamos. Ahora en el capítulo... bueno, acá cuando nos dice amarás a tu prójimo, en Mateo 5, versículo 43, es ahí donde Jesús resume los 10 mandamientos en dos, que es lo mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya es la gracia. Que si realmente tenemos el Espíritu Santo y ya hay amor, esto se cumple solo. No hace falta forzar nada, no hay ninguna ley. La cumplimos y punto. Es un placer. La ley es un deleite, pasa a ser. Es un deleite no matar. Es un deleite no vengarme. Es un deleite perdonar. Es una armonía con Dios, es una paz, es una tranquilidad, algo único que experimenta solamente el que es regenerado. El que recibió el Espíritu Santo tiene salvación y es regenerado, va a vivir esto. Pero el que no es salvo va a luchar contra la ley y no la va a cumplir nunca. Por eso vemos iglesias que están llenas de rencor, de odios, de envidia, de todo esto lo que vemos, todo tienen. Bueno,
Ahora le viene a hablar en el versículo 19 acerca de las prácticas paganas. Fíjense, por eso hay que ver el contexto en que está escrito cada uno de los versículos, los libros. Esto es en el medio del desierto, hace 5.000 años atrás. Entonces, hace 3.000 años atrás creo. Entonces, lo que dice es, mis estatutos guardarás. Dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otras especies. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No te pondrás vestido con mezcla de hilos. Yo digo, cuando hay personas... Débora La Joya, qué lindo, Débora. Saludos, gracias por estar ahí. Me encantan que estás ahí. Ya se va a terminar esta cuarentena, ya nos vamos a reunir, ya los extraño a todos. Bueno, acá está hablando, fíjense, en una iglesia, bueno, también la iglesia que yo iba era un chiste un poco. Una persona que recién empezó y estaba muy efervesciente, muy enardecido con la palabra, es como que quería estudiar todo, y le pide consejo a una pastora, yo también en los lugares que estaba, una pastora, y le dice, no, yo quiero estudiar la Biblia, quiero aprender, pero no la entiendo. No, le dice la pastora, vos lo que tenés que hacer es hacer una cosa, le dice, agarrá la Biblia así y empezá a hacer así con la Biblia. Y donde vos parás es donde el Espíritu Santo te paró, y ahí el Señor te va a hablar. ¿Qué pasa si para justo en el versículo 19, capítulo 19, versículo 19 de Levítico? Y le dice que no ayuntarás tu ganado con animales. Buenísimo. Bueno, no lo hago. No tengo animales, pero bueno, no lo hago. No sembrarás mezclas de semilla. Bueno, no lo hago. Nunca lo hice, pero bueno, por las dudas no lo hago. No te pondrás vestidos con mezcla de hilo. Esta remera tiene hilo. ¿Se entiende cómo funciona? Pero ¿de qué nos está hablando esto? Porque acá estamos viendo, no basta solamente con esto. Lo que habla es que en el contexto, en que en ese tiempo, era de que no podían ayuntar los animales de otra especie porque eran prácticas paganas. Eran prácticas paganas que hablaba, por ejemplo, de sembrar con semillas de diferentes especies, era para la suerte. Era cultivar con esto. En lugar del agua bendita hacían esto, la mezcla de hilos. Eran prácticas paganas que utilizaban para tener suerte, para la hechicería, para tener para todas esas cosas. Entonces, cuando lo leemos, Dios está prohibiendo estas costumbres paganas. Hoy se ponen cintitas rojas, hoy se ponen, no sé, en las iglesias están con aceite, están con muchas cosas que nos llevan a diferentes tipos de práctica. Ya en Cristo no hace falta nada. No hace falta ni cintitas de color, no hace falta una imagen, ni la cruz de Cristo hace falta. Ya el sacrificio está hecho, punto. No hace falta una cruz, no hace falta un shofar, no hace falta nada, solamente un corazón contrito y humillado hace falta. Bueno, entonces acá estamos viendo que esto, a ver, ¿cuál es el tema? No quiero entrar a esto porque, bueno, cuando te pones a estudiar, la mezcla de los hilos hablaba de que los que utilizaban estas vestiduras con mezcla de hilo eran los sacerdotes paganos. Los brujos, los sacerdotes paganos se vestían con estas ropas y era una especie de poder, de unción y cosas así. Que bueno, al caso es que Dios prohíbe estas prácticas paganas. Versículo número 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuera sierva desposada con alguno y no tuviere rescatada, le hubiere sido dada en libertad, ambos serán azotados. Fíjense, acá está hablando de un castigo. Si una persona yaciere con una mujer que fuere sierva desposada. ¿Qué es lo que está hablando? Acá ya empiezan los castigos, acá empiezan las penas. Acá está hablando de que cuando hay este tipo de relaciones entre el hombre y la mujer, azotes. ¿Se entiende? O sea que había una disciplina. Hoy en día nada más, no se puede, no, estamos en Cristo, todo es amor, no juzgues al hermano. El pastor se separó y estaba con un amante, pero no juzguemos al pastor, porque no somos quien para juzgar. Da la casualidad que agarramos la Biblia y los azotaban directamente, y los mataban. Entonces, estamos viendo cómo Satanás hizo un hazme reír de la iglesia de Cristo, cómo se ha convertido en un libertinaje, tuvo una excusa para pecar, con la excusa del amor, con la excusa de que no juzguéis. El cristiano no sabe la Biblia nada, pero sí sabe no juzguéis. La Biblia se basa en eso. ¿Qué significa no juzguéis? Déjame pecar tranquilo, no me digas nada. Esto es lo que significa. Bueno, entonces, pero acá nos dice que no morirán cuando ella no es libre. Bueno, acá estamos hablando de una persona, una mujer si no es divorciada. A ver, si una mujer es desposada, que ya no está con su marido, pero si no está divorciada, está hablando de esto. Versículo número 21.
Él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Bueno, van a ser azotados, van a tener su castigo, pero va a tener que hacer un sacrificio para la expiación por el pecado. Ahora, la ley civil se pone en juego con la ley ceremonial. Ahora tienen que ir a la ley ceremonial a ejecutar estos sacrificios. ¿Se entiende cómo vienen todas las leyes de la mano? Entonces, con esto, sabiendo estos principios, vamos a entender la iglesia, cómo se rige, cómo cuando vamos al libro de Reyes, que hay guerras, que hay esto, que hay estatutos, que el profeta viene, y ahí vamos a entender de qué se estaba tratando las cosas. Porque si no lo tomamos como un cuento de hada. David mató a Goliat, punto. Yo soy David, Goliat es el problema. Fíjense qué fácil. Y así se resume la Biblia. El mar rojo representa el problema. Yo soy Moisés, se abre el mar rojo y paso el problema. Claro, todo así son los versículos de la Biblia. Y ni hablar con lo de Jesús. Jesús sana a un enfermo. Yo estoy enfermo, tengo cáncer y Jesús me va a sanar. No funciona así la Biblia. Hay que ver el contexto espiritual, el contexto literal, el contexto histórico, los contextos poéticos. Ahora estamos en la ley. Se ve que es todo ley, todo juicio, todo acceso legal. Esto se llama, la ley se llama porque son todas cosas legales que no se puede faltar. Entonces, cada libro se estudia en su contexto para entenderlo, si no va a ser un lío. Si no, nos quedamos en todo lo puedo en Cristo me fortalece nada más. Bueno, entonces en el versículo número 22 nos habla de, con el carnero de la expiación, bueno, nos habla de la reconciliación a través del carnero. Versículo 23, nos habla nuevamente de la cosecha. Cuando entres en la tierra, fíjense que ahora está hablando cuando entren a la tierra de Canaán. Ahora estaban en el desierto, estuvieron 40 años que no pudieron hacer estas cosas, estas leyes, porque claro, no tenían tierra para cultivar, pero ahora le dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircuncisos los primeros de su fruto en 3 años. ¿Qué es lo que nos dice? Por 3 años no podían tomar los frutos. ¿Qué es lo que les está diciendo? Le está hablando de que cuando lleguen, esto era una ley, llegan a Canaán, vos cosechaste, y los primeros 3 años no se toca el fruto. Ley, al Señor se le estableció así, una ley. Entonces le dice, será incircunciso lo primero de su fruto 3 años, o será incircunciso su fruto, no se comerá. El 4.º año, todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová. El 4.º año, todo el fruto es para Jehová. Es una ofrenda a Jehová. Fíjense, tenían que estar 4 años sin tocar el fruto cuando llegaron a la tierra prometida. Pero ya tenían que estar preparados esta gente. Ya tendrían que estar anhelando su lugar para llegar y a la hora de cosechar que tenían que hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, versículo número 25. Más, el 5.º año comeréis del fruto de él. Ahora, después de 5 años podían comer del fruto de él para que se os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. Entonces, ahora le vuelve a sumar. Acá le está hablando las normas, la ley civil, en cuanto a las cosechas. Al 5.º año cuando tomen la tierra de Canaán. Ahora les está hablando que no comeréis cosa alguna con sangre. ¿Qué significa esto? Lo mismo que decíamos, se prohíbe comer sangre. A los animales lo tenían que degollar y que chorree la sangre. Y la sangre no la podían comer, morcilla no podemos comer. Ya habíamos visto que en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 se establece no comer ahogados y ni de sangre. Bueno, ya lo vimos. Entonces, no seréis agoreros ni adivinos. ¿Qué es lo que estamos viendo? La adivinación. Yo recuerdo que iba al tarotista, que iba en lo que es la adivinación. Entonces acá lo que nos está diciendo es que no seréis ni agoreros ni adivinos. Y da la casualidad de que a los agoreros y adivinos le dicen no, que él es el ungido. Él es el pastor a las naciones, él es el profeta, él es el apóstol. Y están adivinando. Porque una cosa es, por ejemplo, yo puedo saber cosas de cómo van a acontecer ciertos hechos con un contexto bíblico, teniendo revelación y muchas cosas con la Biblia. Cuando está todo basado con la Biblia, sí que sabemos. Por ejemplo, lo que dijimos, personas que están en maldiciones porque faltan a todos estos mandatos. No es que sea un adivino, no es que sea un agorero. Agorero tiene que ver con las cartas astrales, con el horóscopo y esas cosas. O, bueno, uno de eso bueno, todavía toda una mezcla. Entonces, lo que vemos es que hoy en día tenemos personas en los púlpitos que, a ver, pero para eso también nos dice que si no aconteciere lo que dicen, no viene de Dios. Pero hoy, cuando la gente no agarra la Biblia, bueno, se tiran a estas cosas. Pero bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Muchas veces hay palabra de Dios, hay muchas cosas que Dios está, que nos revela cosas, pero bueno, si no tenemos palabra no vamos a poder discernir nada de estas cosas. Bueno, pero se les prohíbe a los agoreros y a los adivinos.
Versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de sus barbas. Fíjense, acá está hablando de un mandato de tonsura, está hablando de una especie de no rapar el pelo, de cortar el pelo, no a cero, sino que quede un poquito de pelo, algo así como tengo yo, o algo así. Y lo que dice, y dejaban la parte de la oreja, eso es donde salen ahora los tronchitos estos de los judíos que tienen hasta ahora, bueno, porque están cumpliendo esto, según ellos. Entonces, la tonsura de vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de las barbas. No podían dañar las puntas de las barbas. Hasta el día de hoy que no lo hacen, por eso tienen unas barbas así los judíos. Pero bueno, esto tenía que ver con una ley civil, tenía que ver con una ley en el contexto de este tiempo. Y fíjense que acá también nos dice, versículo 28, no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto. El rasguño en el cuerpo por un muerto está hablando de que en aquel tiempo habían todos actos paganos que se tatuaban, que eran cultos a los muertos. Entonces, por eso nos dice, ni proveerán en vuestros cuerpos señal algunas. No podían imprimir nada en el cuerpo, no se podían tatuar. Pero por una cuestión de principio de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo antes de Cristo me tatuaba. Acá tengo tatuajes, no tengo muchos, pero me hacía tatuajes. Lo que hoy entiendo es que es el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué me voy a tener que pinchar el cuerpo, mutilar el cuerpo, que quede escrito? Y cuando todo eso ya es idolatría, porque son dibujos, son imágenes, si sean tribales, sean las caras que sean, es idolatría. Entonces, a eso es lo que nos está llamando el Señor. Y el cuerpo es santo. Tiene que ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, con estos principios vemos que hasta el día de hoy utilizan la barba, los judíos una barba larga, y estos tirabuzones que guardan este mandamiento. Bueno, habría que estudiar más para ver qué es lo que porque los judíos ortodoxos, bueno, es un mundo aparte. Pero bueno, lo que vamos es que en esto no podemos dañar nuestro cuerpo, no nos podemos hacer tatuajes, no nos podemos hacer piercing por todos lados, ni hablar esas mutilaciones, de hacerte implantes, de todas esas cosas que ahora salen estos locos que se tatúan hasta los ojos. Bueno, esas cosas nos está diciendo. Cuando vemos que hay cristianos que se ponen, te amo Jesús. Y mirá, yo diría que cuides el templo del Espíritu Santo. Pero bueno, a muchas personas no tienen revelación. Por ejemplo, Justin Bieber dice que se convirtió a Cristo, va a una iglesia que se llama Hillsong, bastante apóstata también, bastante por no decir demasiado, donde es todo show, todo circo, todo, bueno, donde hay cualquier cosa menos Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Congregan una de estas iglesias y se tatúa todo el cuerpo, cruces, Cristo, Jesús, y te dicen, wow, qué lindo, cómo se convirtió, amén, amén. No, está mal eso. Está mal porque pobre pibe por ahí no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque por ahí recién empieza y no está siendo bien guiado, no tiene la culpa él. Lo mismo que yo escuché la otra vuelta a un cantante que cantaba en un grupo de cumbia, Ráfaga se llamaba. Me gusta cómo canta el chico y se había convertido a Cristo. Y tuvo un tiempito de convertido y ya andaba cantando por las iglesias alabanzas. Y no es el tiempo, tiene que ser procesado, tiene que ser preparado por Dios, dejar tu ego de lado, el orgullo, tus talentos, no sirve de nada los talentos. Encontrarse con Dios y que después utilice eso. Pero al estar mal guiado, ya el pibe que recién empieza, como es famoso, lo ponían en las iglesias a cantarle a Jesús. Entonces cantan al mismo tiempo a la cerveza, a las mujeres, al adulterio, a la droga, a la fornicación, pero al mismo tiempo le cantan a Cristo. Entonces vemos que algo no está bien. Entonces acá estamos viendo con esto de los tatuajes, con este ejemplo de Justin Bieber, Justin o Justin, no sé cómo se llama, parezco estos viejos ya que no conocen a lo moderno. Entonces, estas cosas vemos que a veces pasan porque recién empiezan. Hoy veo muchos cristianos tatuados, pero es porque no están siendo guiados, no están siendo disciplinados, no están siendo discipulados. Pero bueno, cuidemos el templo del Espíritu Santo. Con cigarrillos, fornicación, es santo. Seguimos con el versículo número 20. No contaminarás a tu hijo haciéndola fornicar, para que no se prostituya y la tierra en la que se llene, y que la tierra se llene de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo? Pueblo santo, tus hijos no lo podés entregar, ni entregarlos a la prostitución, no lo podés entregar a fornicar, ni a hijos de pueblos extraños. Es como decir que tu hija esté casada con alguien del mundo. Mientras vos tuviste responsabilidad, hacé lo que te corresponde. Ahora, ya cuando son mayores, y bueno, ya está, se te pasó el tren. Entonces, de esto nos está hablando. Versículo 30. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia.
Yo Jehová. Fíjense lo que habla, reverencia. Acá está hablando de el día de reposo. Hay un día que es para la adoración a Dios, pero da la casualidad que hoy las iglesias es para diversión mía, es para el entretenimiento. ¿Cómo la pasaste en la iglesia? Ay, saltamos, danzamos, charlamos con los hermanos, la palabra fue muy bonita. Dios dijo que tiene un plan maravilloso para mí y que el mundo se va a alinear si yo declaro con mi boquita. A la hora de orar le pedimos todo, saqué la lista del supermercado y le dije a Dios todo lo que necesitaba. Cantamos para mí, hasta lloré, qué bonito. Bueno, la iglesia se ha convertido en eso, en entretenimiento. Por eso el Estado, hoy, ¿qué es lo que hizo con la iglesia? En este tiempo de cuarentena, dicen, bueno, todo lo que es entretenimiento va a estar fuera, van a estar cerrados. Bueno, el cine cerrado, el teatro cerrado, el Estado lo hace, ¿eh? El Estado dice, el cine cerrado, el teatro cerrado, la iglesia cerrada. No, pero es esencial. ¿Esencial de qué? ¿Para qué vamos a abrir la iglesia? ¿Para que toquen la pandereta? ¿Para que se pongan a saltar y se pongan a bailar? ¿De qué beneficio tiene eso? Entonces, pero cuando nos vamos a las escrituras nos encontramos con algo muy distinto. Fíjense lo que está hablando acá. Mis días de reposo guardaréis, guardar y con reverencia. Esto, a ver, adorar significa postrarse reverentemente. Eso significa adorar. No tocar el piano y llorar. Hoy la gente se cree que adora, un adorador es el que toca el piano y el que llora. Pero no, adorador es el que se postra reverentemente delante de Dios. Porque el que toca el piano y canta alabanzas y lloramos todo, no se llama adorar. Eso se llama tocar el piano y llorar. Pero no tiene nada que ver con adorar. Entonces, la adoración correcta es la reverencia. Un espíritu temeroso de Dios, que tiembla delante de Dios. Fíjense que en Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces yo puedo decir, yo creo en Dios, ay, yo creo mucho en Dios. Bueno, tenés la misma fe que los demonios hasta ahora. ¿Qué diferencia haces? Es más, los demonios tiemblan delante de Dios. Ahora, ¿vos qué haces en la iglesia? No, libertad, libertad absoluta. Bueno, hay algo que no está mal. Hay algo que está mal. Reverencia debemos tener. Salomón le enseña a su hijo, cuando entres a la casa de Jehová, ten cuidado de tus pasos, le dice. Nuestros pasos significa cómo caminamos, comportarnos en la iglesia, reverencia. No tenemos por qué gritar, como si fuera que Dios no nos va a escuchar. No tenemos por qué hacer cosas que Dios no nos mandó. Y ahí sale fuera de contexto muchas cosas. No, porque David danzaba, dancemos en la iglesia. No, David no estaba en el tabernáculo, David no estaba en un lugar de adoración. No, María tocó el pandero cuando salió del mar de Egipto. No, pero no estaba en la iglesia, no estaba en el santuario. Ahora, acá está hablando de guardar el día de reposo en el santuario y le está exigiendo, y es un mandato, reverencia. Yo no sé por qué hay tantos irrespetuosos en las iglesias. Y el principal impío son los pastores muchas veces. Son los principales, por eso tenemos congregaciones pervertidas. No hay reverencia, no hay, bueno, puedo estar horas con esto, pero bueno, seguimos un poco. Entonces, reverencia, respeto. Este es el principio de la adoración. Versículo número 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis. Contaminados con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, acá ni encantadores ni adivinos. Da la casualidad de que estos muchachos los tenemos en muchas de las iglesias que se hacen llamar cristianas. Encantadores. ¿No es un amor Dante Gebel? ¿No tiene un encanto? Que te cuenta cada chiste, cada anécdota, que me muero con Dante. Dante, sos mi hermano, sos mi amigo. Claro, son encantadores. Te maravillan. El falso apóstol Maldonado, ¡wow! Reprendió el coronavirus. Me encanta eso. Mirá, es casi un dios este hombre. Mi padre espiritual, mirá, así se llama. El padre espiritual. ¡Wow! Puedo verlo a Dios ahora. Encantador, y la gente está encantada. Fíjense qué loco, lo que está en el mundo, los paganos, y que Dios le dice que no se acerquen, lo tienen en la iglesia y están adorando esto. Es increíble. Pero así está, y así vienen los juicios también. Esto, una cosa lleva a la otra. Entonces, encantadores nos habla de la hechicería, el encantamiento. Yo puedo ser una persona encantadora, con simpatía, con belleza, que no la tengo. Hay personas que son, por ejemplo, Jezabel, con la belleza encanta.
deslumbra con sus ojos pintados, con su silueta, con su simpatía. Encantamiento, es algo satánico. ¿Por qué? Porque con esos encantos llevan a algo que quieran hacer en su corazón perverso, que manipulan a las personas. Entonces, vemos que el encantamiento a personas que tienen simpatía, como Dante Gebel, autoritarios como Maldonado, a mí se me respeta porque yo soy guapo. O los Gigi Ávila, que viven contando sueños, que hablé con Dios, risa santa, todas estas locuras. A la gente le encanta esas cosas. Claro, menos leer la Biblia les gusta todo el circo. Pero bueno, acá estamos viendo que a los hijos de Dios, Dios le permite eso. Que la iglesia apóstata lo haga, que lo hagan. Pero los hijos de Dios estamos llamados a la santidad, a estar apartados de estos cultos paganos. Y estos cultos paganos están en las iglesias, es increíble, ¿eh? Las iglesias están más corrompidas. Las cosas que veo, yo cuando discutía con un pastor que siempre me criticaba todo lo que posteaba y cosas así, y un día veo que en su iglesia hay una nenita de 9 años, creo, que estaba predicando. No sabía ni hablar, pobrecita, pero bueno, estaba predicando, pobre, los padres se ve que la mandaron. Y después no solamente estaba predicando en el púlpito, sino que estaba orando. La gente se arrodillaba y la nenita le ponía la mano en la cabeza y les oraba. Y yo le pregunto, le digo, pero pastor, discúlpeme, ¿predican niños en su iglesia? Jesús predicaba a los 12 años, me respondió. Yo, bueno, así estamos, así estamos. Pero bueno, todas estas cosas nos llevan al desorden, al descontrol. Volvernos a la palabra nos va a ayudar a hacer un culto reverente, a adorar con reverencia. ¿Y cuál es la reverencia? ¿Cuál es el culto reverente? Sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que te dice, ser reverente, comportate, sos un pecador y el hombre y Dios es santo. Entonces, y ahí está la reverencia. Si yo digo, soy un pecador y Dios es santo, ahí se va a ver mi reverencia. Ahí me voy a dar cuenta que no soy nada. Ahí me voy a dar cuenta que necesito un Cristo. Ahí me voy a dar cuenta que, y ahí voy a tener respeto. Ahí voy a tener temor de Dios. Ahí voy a decir, no merezco nada, Señor. Ahí es donde voy a pedir, si es tu voluntad. Ahí está la reverencia. Pero hoy no. Hoy, ¿qué es lo que hacen? Se presentan delante de Dios, te declaro, te decreto que esa bendición va a ser mía. Y vos, ay de vos, Dios, si te resistís a lo que yo te pido. Entonces vemos que esos son cultos irreverentes, cultos irracionales. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, no se podían consultar a los encantadores, a los adivinos. Fíjense que Saúl, cuando se había perdido, cuando muere Samuel, Saúl viene una guerra con los filisteos y estaba complicada la cosa. ¿Qué es lo que hace Saúl? Va a consultar a una adivina. Muchas veces cuando estamos en problemas queremos consultar a los brujos. ¿Qué es lo que me depara el futuro? ¿Qué es lo que me dicen los adivinos? Bueno, esto no te dice la palabra. A los hijos de Dios se les está prohibido. Los hijos de Satanás, bueno, lo practican. Bueno, versículo número 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, Jehová. Bueno, acá nos está hablando del respeto, cuando se está diciendo, delante de las canas te levantarás. ¿Qué es lo que está diciendo? Acá está hablando del respeto a los ancianos, de respeto al mayor, pero por su sabiduría. Estamos hablando de escucharlos, de que tienen... cuando estamos hablando de ancianos, estamos hablando de madurez espiritual, ¿no? Porque puede ser un viejito que no seas nada sabio, ¿se entiende? Las canas no te hacen sabio. Pero cuando hablamos del término anciano o anciana en las escrituras, nos enseña de hombres o mujeres maduros o maduras en la fe. Entonces, la madurez espiritual no pasa por la edad. Una mujer puede tener 30 años y ser una anciana, que tenga la conducta de una mujer sabia. Lo mismo un hombre. Pero entonces acá pone el ejemplo de las canas como un hombre sabio, respetalo al sabio. Si tenés un pastor de palabra, un pastor espiritual, un hombre sabio, escúchalo. No vayas en pos de tus propios pensamientos, sentimientos y guiarte como quieras. No, pedí consejo, escúchalo, respetá. Si te dice algo, obedecelo. ¿Se entienden los principios que está dando el Señor, cómo se tenían que guiar como nación? Es hermoso. Estos principios son, estos estatutos son, es lo mejor para el hombre. Versículo número 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestras tierras, no le oprimiréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Al extranjero que venga al pueblo de Israel, no hay que oprimirlo, porque ellos mismos fueron esclavos en Egipto y no les gustó nada que los opriman, o les gustaban los azotes del faraón, o les gustaban que no les den de comer. ¿Le gustaba al pueblo de Israel que los hagan trabajar el doble, que les quiten la ración de comida? No, a nadie le gustaba.
Entonces el Señor le dice, eso que no te gusta, no se lo hagas al otro. Entonces acá le está hablando de esto, de no oprimir a de los otros pueblos que venían a Israel. Versículo número 34. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Fíjense lo que dice. A un extranjero que venga al pueblo de Dios, lo tratarán como tal, como si fuera natural, como si fuera que no es extranjero, no le hagan discriminación. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? No, somos los santos, somos los elegidos y odiamos a todos menos a nosotros. Y hoy lo mismo, los judaizantes odian a los cristianos. Por eso los quieren convertir y llevarlo a su cultura. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, Ruth, lo que acabamos de leer recién, veíamos que era moabita, era de Moab. Entonces, Ruth, la moabita, empezó a habitar en el pueblo de Israel. La suegra Noemí era del pueblo de Israel. Entonces, esta mujer nos mostraba de que quería pertenecer a este pueblo. Y lo que decía la ley es que no la debían discriminar, no la debían tratar la debían tratar como si fuera natural. ¿Se entiende? Y estos son hermosos, estos estatutos, estos mandatos. Entonces, nos dicen, como un natural de vosotros, tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. No solamente que viva como uno más, sino que lo vas a amar como si fuera a ti mismo. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, el mismo principio. Tenían que ser ejemplo. Ellos tenían que ser un pueblo santo, un ejemplo de que todos los pueblos tenían que ver como un modelo a seguir. Pero da la casualidad que era cualquier cosa menos esto. Pero bueno, la ley estaba. Versículo 35. En el versículo 35 dice, no hagáis injusticias en juicio en medio de la tierra. Dice, ni en peso ni en otra medida. Bueno, acá está hablando de las estafas. Cuando está hablando de en pesos o en otra medida, por ejemplo, en el versículo 36 nos dice balanzas justas. ¿Qué significa esto? Que no podían estafar vendiendo con balanzas adulteradas. Te vendo algo que pesa 1 kilo y le estás dando 700 gramos porque está adulterada la balanza. Entonces está hablando de la estafa. Porque no solamente con la balanza, sino con todo lo que era tipo de estafas en venta, en comercio. Entonces, ¿qué es lo que nos habla? Yo no tengo balanza, yo me salvé, esto no es para mí. No, no hagas negocios turbios. No le vendas a un hermano un auto todo roto que vos sabés que está fundido y que se lo vendés a un precio como nuevo y que después, no solamente un hermano, a alguien del mundo. Ni se te ocurra como cristiano publicar algo en Mercado Libre y decir, tengo un celular nuevo, flamante, y sabés que está todo roto, que está todo truchado y el que lo compre no le va a servir para nada. No, ni al mundo, por más que no lo veas nunca más y por más que lo estafaste y ya está. No, a los hijos de Dios no, esto no. Pero hoy, bueno, hoy vemos que son peor testimonio a veces los hijos de Dios que el mundo. Entonces acá vemos que con estas estafas no se puede hacer injusticia, no se puede hacer una medida en esta tierra. Entonces, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. ¿Se entiende? Medidas justas. Esto es así. Este auto está roto. Si te sirve, tenemos que ser justos. No podemos ser ventajeros. Eso dejémoslo para el mundo. No podemos ser ventajeros de que todo para mí, sacar ventaja, sacar la diferencia. En argentino le decimos la argentinada, de que te aumenta los precios, de que te estafa con esto, te estafa por un lado, te estafa por el otro. Una vuelta un amigo mío viene re contento porque había comprado una filmadora, eran esas épocas, esas de mano, y venía re contento, no, se la compré re barata, estaba en un puesto en la calle, qué sé yo. Y cuando la abre era una radio. Nos moríamos la risa con mis amigos. Pero bueno, esa es la argentinada. Que el mundo lo haga, bueno, y te lo van a hacer, sí, pero eso no nos da derecho a nosotros a hacer este tipo de estafas. Entonces, ni balanzas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obras. Ponedlos por obra. Hoy lo que estamos viendo es que el hombre es un repetidor de la ley nada más. No hay que robar, no hay que matar, pero hay que hacerlo. De nada sirve decirlo. Yo también me la puedo saber de memoria la ley. Es más, decirle no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Sí, el tema es que hay que guardarla la ley. Por eso, el conocimiento es necesario, pero no suficiente. Estamos teniendo el conocimiento, que es necesario para obedecer, pero no es suficiente porque hay que ponerlo por obras.
Y ahí pasa a ser un cristiano sabio, ahí pasa a ser un cristiano maduro, ahí se empieza a estar en sintonía la palabra de Dios, ahí se empieza a cumplir todo. Decimos, wow, qué fiel que es Dios, porque todas sus promesas la cumplen, en su tiempo, en su paciencia, ¿se entiende? Pero bueno, hemos llegado al capítulo 20, que no sé si seguir porque vamos a ver, no, lo vamos a ver mañana, porque nos habla acerca de, vamos a ver que habían leyes ceremoniales de que el hombre tenía que ser perfecto para entrar al templo, al tabernáculo. No podía ser una persona, estas personas, bueno, esto está en el capítulo 20 y 21, esto es lo que vamos a ver mañana, estos dos capítulos, que es la ley ceremonial, y vamos a ver acerca de los abortos, de los brujos. Nuevamente, en cuanto a la santidad, vamos a seguir remarcando con esto. Así que bueno, ahí las palmas de Débora La Joya. Débora, gracias por estar ahí, me encanta. Entonces, bueno, hemos terminado. Me cansé, ya estoy viejo, estoy gordo, no sé si me falta el aire, ya cuando leo, cuando hablo, ya no veo nada. Bueno, estamos acá por gracia de Dios. Bueno, hemos terminado. Mañana 19:30 horas vamos a terminar y vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por un día más de estudio. Te agradecemos, poderoso Dios, porque nos estás enseñando tu ley, tus mandatos, tus estatutos. Si no los sabemos, no los obedecemos. Si no los obedecemos, no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación, Señor. Y qué triste sería ser personas que no somos salvas y que estamos llevando una vida religiosa, una vida de iglesia, Señor. Y lo triste es que nunca te pudimos conocer con una Biblia tan perfecta, tan maravillosa. Por eso, Señor, guárdanos de ese mal tan grande, Señor. Llama a cada uno de mis hermanos a la salvación, Señor. Confírmale su salvación, Señor. Dale amor en cada uno de mis hermanos en el corazón para cumplir la ley, Señor, para soportar, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están siendo oprimidos, Señor, por vecinos, Señor, por parientes, por familias, Señor, que están siendo oprimidos y están siendo probados, Señor, que mantengan la paz, que mantengan la calma, Señor, que tú estás con nosotros, Padre Santo. Y cuesta caminar en santidad, Señor, en un mundo pecador, donde los vecinos son ventajeros, Señor, donde los hermanos son traicioneros, Señor, donde todo el entorno es pecador, Señor, y nos hostigan y nos oprimen. Pero, Señor, ahí es donde tú nos tienes que dar fuerza, Señor, porque queremos salir corriendo muchas veces, nos enojamos, Señor, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, Señor, y la ira, Señor, la maldad nos sale del corazón, Señor. Pero en esa situación, Señor, alzo mis ojos a los montes y mi socorro viene de lo alto, Señor. Que el socorro venga de ti, Señor. La venganza es tuya, Señor. Guárdanos del rencor, Señor. Guárdanos de todo lo que es la venganza, Padre Santo. Ayúdanos, que está escrito, Señor, y queremos cumplirlo, pero cuesta. Cuesta porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí. Pero somos más que vencedores, Señor. Tú has venido a ayudarnos, Señor. Tú te compadeces en la tentación y en todo. Cuesta, Señor, cuesta la ley. Entendemos que es difícil, hasta imposible, pero a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos convence a toda la verdad, Señor. Nos convence de pecado, nos guía a la verdad, Señor. Y pasamos este proceso de santificación, Señor. Llévanos por las sendas de justicia, Señor. Dale a cada uno de mis hermanos una conciencia sensible a tu palabra, Señor. Que todo lo que el pecado éramos insensibles, Señor, que hoy no sea de la misma manera. Que a la hora de actuar pensemos, Señor, que seamos diligentes, Señor, y poder cumplir con tu ley, Señor, y estar en paz con el Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Hemos terminado. Así que mañana continuamos. Iba a ser 2 capítulos, pero bueno, me llegué a hacer uno. Pero bueno, mañana continuamos de donde los dejamos, en el capítulo número 20. Así que bueno, mañana 19:30 horas. Bueno, Cristo Sin Fronteras, Vane, Emilia, gracias por estar ahí. Cintia seguramente también. Débora La Joya también, Débora. Saludo a Ciro, a Matías, a la familia. A seguir soportando pruebas, que es tiempo de pruebas, ya van a pasar las pruebas, ya va a terminar la cuarentena, ya tenemos que estar firmes. Así que bueno, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que bueno, hemos terminado. Mañana, 19:30 horas, continuamos con el estudio de Levítico y seguramente en varias clases ya lo terminamos. Así que bueno, que Dios lo bendiga y mañana 19:30 horas. Saludos.